mi amigo, te he traído hasta ti la esencia de una batalla, el choque de dos fuerzas primordiales, la vida que canta y el silencio que consume. Esta historia que te cuento no es un cuento para dormir, es un mapa de poder, la partera, Doña Elia y el nahual búho, luz y sombra. La lección aquí, mi amigo, es que el poder no solo se mide en la capacidad de volar o morder, sino en la impecabilidad con la que decides usar tu instrumento, incluso si debes destruirlo. Aquí tienes la historia, pero te lo advierto, no la escuches solo con tus oídos, escúchala con el cuerpo, porque tú también tienes una partera y un nahual búho luchando por el silencio dentro de ti. El pueblo de Xochitlán, mi amigo, se anidaba en la Sierra de Guerrero como un nido sagrado entre los pinos, un lugar donde el tiempo se mastica despacio, y los hombres comunes creen que la vida es solo lo que ven. Pero yo te digo que en esos valles, la vida y la muerte eran asuntos que pasaban por las manos de Doña Ilia. Ella no era solo una mujer, era la partera, la sanadora más respetada de Tres Valles. Sus manos, manchadas con el jugo del anís y el azafrán, habían traído a la luz a casi todos los jóvenes de la aldea. Doña Elia no solo cortaba el cordón umbilical, también tejía el cordón espiritual que unía a los recién nacidos con la tierra y sus ancestros. ¿Ves la diferencia, mi amigo? Un médico te saca a la luz, un brujo te ancla al infinito. Elia era una mujer de 50 y tantos, con ojos oscuros y penetrantes que veían más allá de la piel. Conocía el pulso del monte y el lenguaje de las hierbas. Su hogar era un refugio de paz, pero en su corazón guardaba el secreto más grande de todos. En las noches de niebla espesa, Doña Ilia entraba en trance, y su espíritu viajaba como un nahualquetzal, un ave de plumas de colores, mensajera de la luz y el canto. El opuesto exacto a cualquier criatura de la oscuridad, su ser total era el canto. Una tarde de finales de otoño, cuando el aire ya olía a leña y a frío, llegó a Xochitlán una mujer que no pertenecía a ese lugar. La llamaron Isolda, aunque ella nunca ofreció un nombre. Era una forastera hermosa de piel pálida, con cabellos negros como la obsidiana y unos ojos verdes que parecían tragarse la luz. Estaba visiblemente embarazada, pero no era el embarazo saludable de una campesina. Era una gestación pesada, silenciosa, que la hacía moverse con una inquietante lentitud. Los rumores, esa basura que alimenta el diálogo interno del hombre de la calle, la rodearon como humo. Se decía que venía de tierras donde los dioses son olvidados. Pero el rumor más peligroso, el que heló la sangre de los ancianos, era que ella no era una simple mujer, sino una nahuala de inmenso y maligno poder, que llevaba en su vientre el huevo de una nueva estirpe de hechiceros. ¿Por qué te importa esto, mi amigo? Porque cuando el poder es maligno, siempre busca consumir la luz, siempre busca el silencio. Elia, pese a la inquietud que le provocaban los ojos vacíos de Isolda, aceptó asistirla. Su deber no era juzgar el origen, su deber era con la vida, viniera de donde viniera. Un guerrero no se niega a la batalla, incluso si ésta viene envuelta en un capullo de dolor. La noche del parto fue innatural. Yo te digo que el nahual se anuncia con un estruendo, con un viento que te mueve hasta los huesos. Pero allí no había viento, ni grillos, ni el acostumbrado aullido lejano de un coyote. La casa de Isolda estaba inmersa en un silencio absoluto y opresivo. Un silencio que te presiona el pecho, que te dice que estás solo. Elia notó que el vientre de Isolda no latía. El bebé no se movía, y el pulso de la madre era frío, inexistente. Era como asistir el nacimiento de una montaña, una gestación de la inercia pura. Tienes que pujar, mujer, le indicó Elia con voz firme, sosteniendo la piedra de partera, una herramienta de obsidiana pulida que había usado para cortar cientos de cordones. Isolda
Abrió sus ojos verdes y miró a Elia con una expresión de infinito dolor que, extrañamente, se transformó en odio. Él está luchando contra ti, partera, susurró con una voz ronca que vibraba con un poder que no era humano. No quiere salir al mundo que lo rechazará. La agonía se prolongó durante horas. Elia sentía que estaba librando una batalla de voluntades. El bebé no se movía hacia la vida, se anclaba a la muerte, finalmente, con un último y desgarrador alarido de Isolde, un sonido que resonó en el valle y espantó a los pájaros. El pequeño había nacido. Pero no había grito, no había llanto. Elia lo sostuvo en sus manos. Lo que tenía no era un bebé, era una masa densa y dura, de un gris pálido, casi como si el tiempo hubiera acelerado el proceso de osificación hasta el extremo. Era un feto pequeño, calcificado, envuelto en una fina capa de piel que se deshizo al contacto. Era un ser de piedra, una antivida. La criatura nunca tuvo intención de respirar el aire de los hombres. Era una áncora espiritual forjada en el vientre de una nahuala, con el propósito de ser eterna, pero inerte. Una mentira. Isolda lo miró, y el dolor la rompió. Su voz se elevó en un chillido de furia y desesperación, y sus ojos irradiaron un fulgor verde. Elia supo en ese instante que no estaba frente a una mujer, sino a la nahual, en su forma más vulnerable y peligrosa. El dolor no es solo tristeza, mi amigo. El dolor es un poder que puede destruir mundos, si no se maneja con impecabilidad. Tú lo hiciste, gritó Isolda, señalando a Elia con un dedo que terminaba en una uña afilada como un cuerno. Tu bondad, tu luz insípida, lo ha envenenado. No has podido darle vida a mi hijo de poder. Por esto, tu linaje pagará el precio del silencio. La maldición se disparó como una flecha helada. La habitación se llenó de un olor a moho y a tierra recién removida. Isolda, tomando el feto de piedra, se deslizó por la puerta. En el techo de la casa, Elia escuchó un batir de alas poderoso denso, un sonido que le oprimió el pecho. Al mirar por la ventana, vio una silueta gigantesca, de alas tan anchas como un hombre batiendo lenta y pesadamente hacia el monte. Era el nahual búho, la forma animal de la nahuala, un presagio de muerte y una promesa de acecho. Elia regresó a su casa, el peso del terror más pesado que cualquier bebé que hubiese traído al mundo. El miedo no era por ella, sino por su nieta, Xochitl, de apenas 10 años. Era el futuro de Elia, la heredera de su conocimiento. La niña tenía el don de la palabra. Era una contadora de historias prodigiosa, sus relatos hilados con el oro de la sabiduría nahuá. ¿Entiendes el blanco, mi amigo? El búho no quiere la muerte. Quiere robar el futuro, el legado del canto. El asedio comenzó sutilmente. El poder maligno, al igual que el diálogo interno, no te ataca de frente. Te consume poco a poco primero. Las plantas medicinales de Elia se negaron a florecer. La ruda se secó en un día. El romero perdió su aroma. El poder del sanador reside en el monte, y el monte estaba siendo silenciado. Luego, los animales de la aldea enmudecieron. Los perros se negaban a ladrar en la noche, y los pájaros cesaron su canto. El pueblo estaba envuelto en un silencio antinatural. 2 semanas después, la maldición alcanzó a Xochitl. La niña, jugando junto al río, regresó a casa, y al querer contarle a su abuela una historia sobre una garza, no pudo emitir sonido. No era un problema de garganta, era un problema de la esencia. Abuela, quiero decirte, quiero. Pero Xochitl se tocaba el pecho con desesperación. Sus ojos, antes brillantes con el fuego de 1000 relatos, se oscurecieron. La nahuala no quería matar a su linaje, quería extirpar su voz, robar su legado. Elia entendió el alcance de la maldición.
El Nahual Búho no era un asesino, era un ladrón de espíritus. El silencio que se cernía sobre el pueblo era una incubadora y el objetivo final era robar el don de Xochitl, el futuro de la sanación oral. Si la voz se pierde, el conocimiento se muere. Doña Ilia inició su contraataque. El guerrero nunca huye. Preparó baños de temazcal con flores protectoras, forró las ventanas con cruces de pino. Pero el búho era implacable. En la noche, el Nahual Búho se posaba en el pino más alto, frente a la casa de Elia. No ululaba, solo miraba. Su presencia era una frialdad palpable que apagaba el fuego de la chimenea. Una mañana encontraron una de sus plumas, gruesa, negra y fría como el hielo. Sobre la almohada de Xochitl, el búho estaba silenciando su mente. Estaba robando sus sueños. El lugar donde el nahual se gesta, Elías sintió que debía ser el último recurso, llamar a su propio nahual. Lo había evitado porque el poder atrae al poder, y temía que si su quetzal salía, alimentaría la maldad del búho. Pero Xochitl se debilitaba, y Elia no podía arriesgarse a que su linaje se extinguiera en el silencio. La decisión del guerrero siempre es sobre el sacrificio, no sobre la comodidad. Elia entró en la cueva sagrada detrás de su casa, el lugar donde se negocia con el infinito. Se sentó sobre su petate, masticó hojas amargas de tabaco silvestre y entró en el trance. Su espíritu se separó de su cuerpo. Lo que emergió no fue un depredador con garras, sino una criatura de belleza imposible. El nahual quetzal era pequeño, ágil, con una cola verde esmeralda y un penacho escarlata. El búho era la inercia, el quetzal era el movimiento. El quetzal voló, ligero como el aire, sintiendo el rastro espeso y oscuro del búho. Se encontraron en el aire, por encima de un bosque de oyameles. El quetzal no se enfrentó, giró y danzó alrededor del búho, observándolo. El guerrero no lucha por luchar. El guerrero observa el campo de batalla antes de actuar. El quetzal, con su visión aguda, notó que el búho no estaba patrullando al azar. Estaba obsesivamente atado a un punto, una piedra del silencio, en medio del río. El quetzal voló bajo, y vio que bajo la piedra Isolda había enterrado el feto calcificado. La revelación golpeó a Elia en el trance. La maldición no venía del odio puro de Isolda, sino del dolor anclado. La nahual había enterrado a su hijo de piedra, creando un monumento al vacío. El feto de piedra era un catalizador, un transmisor de la energía del no ser. Mientras el bebé de piedra existiera, la maldición del silencio perduraría. El búho no podía ser destruido. El ancla, sí. Al despertar del trance, Elia lo supo. La guerra no sería en el aire, sino en la tierra. Tenía que destruir la piedra del silencio y el feto calcificado. Tenía que cortar el cordón umbilical de la muerte. Elia esperó la noche más oscura, pidió ayuda a su nieto más grande. Ical, el hermano de Xochitl, un joven fuerte y silencioso, que llevaba consigo un valor tranquilo, le explicó la misión. Tendrían que ir al río y romper la piedra del silencio, y debía hacerlo antes del primer canto del gallo, cuando el poder de la oscuridad es más débil. Llegaron al río. El nahual búho estaba allí, parado sobre sus patas de ave de presa, cubriendo la piedra del silencio con sus alas inmensas. Como un guardián de la nada, sus ojos, dos lunas amarillas, los fijaron. El búho emitió un chillido sordo, una onda de sonido que pretendía romper el espíritu. Ical cayó de rodillas, el mazo resbalando de sus manos. La debilidad del hombre de la calle es el miedo al vacío. Elías supo que era el momento de la verdad. Tenía que invocar a su nahual, no para la lucha física, sino para la lucha de las esencias. Canta, Quetzal, canta la vida, murmuró Elia. Mientras entraba en un trance superficial, el nahual Quetzal salió disparado del cuerpo de Elia. No voló hacia el búho. Se dirigió a las copas de los árboles, elevándose hasta la luna oculta.
y comenzó a cantar. El canto no era dulce ni melódico, era un sonido chirriante, agudo, penetrante. Era la canción nahuatl de la creación, el canto que le da nombre y forma a todas las cosas. Era el sonido de la palabra, de la voz que Solda quería robar. El búho se agitó. El canto era como un veneno brillante para su esencia de silencio. La criatura maligna comenzó a temblar violentamente. Su forma se volvió inestable. En un parpadeo era el búho. En el siguiente era Isolda, desnuda, gritando de dolor y rabia, sus cabellos negros revoloteando. El quetzal seguía cantando, forzando la inestabilidad. Para, mi hijo es mi ancla, no lo tocarás, partera de la vida, chillaba Isolda búho. Elia, arrodillándose junto a la piedra del silencio, la tocó. Sentía la energía fría y muerta del feto calcificado debajo, y Cal, recuperado por el canto del quetzal, tomó el mazo y lo levantó. ¡No con ese mazo!, gritó Elia. El metal solo liberará la rabia, lo haría eterno. Elia se levantó, sintiendo que el búho estaba a punto de recuperar su forma sólida. Miró su mano, donde la piedra de partera, el objeto que simbolizaba su misión de vida, el instrumento que había cortado el cordón umbilical de Xochitl, de Ical y de cientos de almas reposaba. La sanación se logra con vida. La destrucción de esta maldad solo podía lograrse con la destrucción del propio instrumento de la vida. Elia entendió el sacrificio. Con un grito desgarrador, Elia levantó la piedra de partera y la estrelló con todas sus fuerzas contra la piedra del silencio. ¡Crack! No solo se rompió la piedra del silencio, la obsidiana de la piedra de partera de Elia también se quebró en 1000 pedazos. Un instante después, una explosión de energía oscura se liberó, pero el sacrificio de la piedra de partera, cargada con la energía de la vida, contuvo el estallido. Entonces, el nahual búho, que había vuelto a ser la forma de Solda, emitió un último gemido humano, no de rabia, sino de soledad y pena, y se disolvió en una bocanada de aire frío, volviéndose polvo, silencio. Al amanecer, Elia e Ical regresaron a casa. El cuerpo de Elia estaba magullado por el esfuerzo, y sus manos estaban vacías, sin su preciada piedra de partera. Xochitl seguía sentada en el fogón, su mirada vacía. Elia se sentó a su lado, la abrazó y le susurró las palabras finales del canto de la creación. Y al final, la palabra nombró al ser, y el ser fue luz, y la luz fue voz. De pronto, Xochitl abrió sus ojos. Ya no estaban oscuros, eran los ojos de la narradora, y con un hilo de voz, la niña susurró una palabra que no era el nombre de un animal o una persona, sino el nombre de su abuela, Elia. Y luego, Xochitl se echó a reír, una risa clara y cristalina, y comenzó a contarle a su abuela la historia de una niña valiente, y su abuela, el quetzal, el don, había regresado. Multiplicado, doña Elia miró los pedazos de obsidiana en su mano. Había perdido su herramienta de trabajo, el símbolo de su oficio, para salvar a su linaje, pero en el regreso de la voz de Xochitl encontró una verdad más profunda. La verdadera herramienta de la partera no eran sus manos o la obsidiana, sino la fuerza de su espíritu. El nahual búho había intentado probar que la maldad, anclada en la pena, era más fuerte. Pero Elia, el quetzal, demostró que la bondad, sostenida por el amor y el sacrificio, siempre tendrá la última palabra. El pueblo había recuperado su canto. Y tú, mi amigo, qué instrumento valioso estás dispuesto a romper para liberar el canto de tu propia vida. Piensa en eso y piensa en todos los amigos con quien compartirás esta historia. No olvides regalarme un like.